Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy te voy a explicar que tienes 3 cerebros en uno. Así vas a entender por qué actúas de manera impulsiva, por qué no puedes gestionar tus emociones, por qué te frustras ante ciertas situaciones. Y es que, como dice Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Y el conocimiento de cómo funciona tu cerebro te va a ayudar a empezar a transformar tu vida. Como sabemos, el cerebro del ser humano es fruto de años y años de evolución, y es que es un órgano increíblemente complejo, pero para simplificarlo y que podamos entenderlo bien, vamos a utilizar una teoría, que es la teoría de Paul MacLean, que igual la conoces, y que nos dice que tenemos el cerebro dividido en 3 partes. Hay que aclarar que esto no significa que cada parte trabaje de manera aislada. De hecho, hoy en día, gracias a la tecnología como el electroencefalograma o la resonancia magnética funcional, sabemos que el cerebro trabaja en red, que integra todas esas partes de las que vamos a hablar. En primer lugar, tenemos el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva del cerebro. Es como el guardián de nuestras necesidades básicas de supervivencia. Evolutivamente hablando, es la parte más antigua de nuestro cerebro y se desarrolló hace millones de años. ¿Qué hace este cerebro? Bueno, pues controla esas funciones automáticas vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la regulación de la temperatura corporal. Además, también es el responsable de nuestros instintos más básicos, por ejemplo, la búsqueda de alimentos, el deseo sexual o la respuesta de lucha o huida cuando estamos ante un peligro. Esta parte del cerebro garantiza nuestra supervivencia. ¿Y para ello qué es imprescindible? Pues ahorrar energía y sobre todo no malgastarla. ¿Por qué? Porque si viene una situación de peligro, tener toda esa energía para poder afrontarla. ¿Y qué hace el cerebro más primitivo para ahorrar energía? Construir hábitos, para no tener que gastar esa energía haciendo lo que normalmente haces. Por eso, una vez que aprendes algo, lo automatizas y se guarda muy bien en esta parte del cerebro. Y es que lo más importante de todo esto, que este proceso de automatizar lo haces de manera inconsciente y todas esas rutas neuronales que se crean se activan de manera inconsciente. De hecho, sabes que el 95% de las decisiones las tomamos de manera inconsciente. A esta parte del cerebro no le importa absolutamente nada que tú seas feliz o que no seas feliz. Es que solo quiere sobrevivir, solo quiere ahorrar energía. Por tanto, cuando reaccionas de manera instintiva sin poder controlar absolutamente nada, es porque ha tomado el control la parte más primitiva. Por tanto, es muy importante entrenar tu cerebro, porque si no, tu cerebro te controla a ti. De hecho, fíjate qué interesante que toda la información que recibimos la recoge el tálamo, que es parte de este cerebro más primitivo, excepto la información que viene del olfato. Y es que este tálamo, esta estructura, filtra esa información y decide lo que es importante para ti o lo que no es importante para ti. Si no es importante, directamente la desecha y ni siquiera somos conscientes de esa información. Pero si considera que los datos son importantes, se comunica con el resto del cerebro, que es lo que vamos a ver ahora. De hecho, lo primero que hace es comunicarse con el cerebro límbico, que es el que consideramos el cerebro emocional, que es esa segunda parte de la teoría de Paul MacLean. Este cerebro emocional también está asociado con la parte más social. Está compuesto por varias estructuras. Está el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, entre otras. Y estas regiones trabajan en conjunto para regular nuestras emociones. También procesamos los recuerdos y nos facilita las interacciones sociales. De hecho, uno de los desafíos que tenemos todos en nuestro día a día es gestionar nuestras emociones, es gestionar ese estrés, la ansiedad, la rabia, la ira. Y hoy vas a entender cómo funciona esta parte emocional de tu cerebro y por tanto te va a ser mucho más fácil gestionarla. En esta parte, una de las estructuras más importantes es la amígdala. He hablado mucho de la amígdala porque es fundamental y tenemos que aprender cómo funciona para que nuestra vida sea mucho más tranquila y tomemos conciencia de por qué a veces actuamos como actuamos. Y es que, como hemos dicho, el tálamo, cuando decide que la información es importante, se comunica con la amígdala, que es la encargada de activar ese mecanismo de defensa o también un mecanismo de huida si detecta algún peligro. Y es que la amígdala es la primera que recibe la información, luego ya también la recibe el neocortes, pero segundos antes lo recibe la amígdala.
¿Por qué? Porque esta amígdala decide si estamos ante una situación de peligro o no. Entonces, muchas veces, por mucho que quieras pensar, vas a actuar de manera impulsiva porque ha tomado el control tu amígdala y esa información no ha llegado a la parte pensante. Pero ¿qué ocurre? Que esa situación de peligro puede ser un peligro real, pero también puede ser un peligro que no sea real. De hecho, fíjate qué importante es esta parte del cerebro, qué importante es la amígdala, que el olfato se conecta directamente con ella. ¿Por qué? Porque si estamos ante un peligro que pueda correr riesgo en nuestra vida, como por ejemplo el fuego o alimentos en mal estado, directamente se active y salgamos de ahí. Y es que la amígdala conecta cada emoción que sentimos a una respuesta efectiva. ¿Para qué? Para solucionar esa situación lo antes posible. Por eso decimos que cada emoción tiene un sentido para nuestro cerebro, tiene un mensaje. Tu cerebro solo quiere que reacciones de la manera más efectiva para que superes esa situación y vuelvas al equilibrio y vuelvas a dejar de consumir energía, porque sabes que es la máxima prioridad. ¿Cuál es el problema? Cuando no sabemos gestionar ni descifrar el por qué estamos teniendo esa emoción. Y esa respuesta efectiva que tenía nuestro cuerpo se prolonga y se vuelve una situación, una respuesta no efectiva. De hecho, la emoción que normalmente son adaptativas, como por ejemplo el miedo, se puede se puede transformar en una emoción no adaptativa, de hecho desadaptativa, cuando tu cerebro entra en pánico. Y de hecho, si se prolonga mucho tiempo esa emoción en tu cuerpo, nos podemos volver adictos a esa emoción, porque sabes que una emoción está ligada a la química de nuestro cerebro y cuando esa química se dispara, el cerebro se acostumbra. Y es que, como ves, tus emociones van a condicionar tu comportamiento y cómo vas a actuar en tu vida, cómo te relacionas con las personas, tanto personalmente como profesionalmente. Y por eso las emociones también condicionan los resultados que tú tengas en tu vida y, por supuesto, la salud. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo y dinero has invertido en desarrollarte como profesional, en desarrollar nuevas habilidades, en idiomas? Estoy segura que mucho, porque desde pequeños nos inculcan esto. Pero, ¿cuánto tiempo has invertido en saber gestionar tus emociones, que es la base de absolutamente todo? Como sabes, esa emoción, junto con los pensamientos que acompañan a esa emoción, son los que llamamos sentimientos. Si persiste este sentimiento en el tiempo, es el estado de ánimo. Por eso, lo más importante es que empieces a prestar atención a esto, es que empieces a comprender cuáles son tus emociones, cómo se forman esos recuerdos emocionales. Y esto te va a ayudar a reevaluar, reconstruir narrativas pasadas para así promover esa resiliencia emocional y ese bienestar emocional y sobre todo que puedas tener otras respuestas emocionales en las situaciones que se te presentan en la vida. Y por último, después de ese cerebro más primitivo, que es el reptiliano, el cerebro emocional, llega el neocortes, la corteza cerebral. Es la parte más externa, más evolucionada y, como sabes, se ocupa de la planificación, de la reflexión, de resolver problemas, de tomar decisiones, de hablar, de escribir, ¿no? Al final también del juicio. Nos permite distinguir entre lo que está bien o lo que está mal. Es decir, de las funciones ejecutivas superiores. Otra función clave de la corteza cerebral es la conciencia de uno mismo y también de los demás, ¿no? La corteza prefrontal, en particular, está involucrada en esa autorreflexión, en esa autoconciencia y también en la empatía. De hecho, nos permite entender nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestras motivaciones y también, por supuesto, la de los demás. De hecho, esta capacidad de introspección, de empatía, es fundamental para esas relaciones interpersonales y para el desarrollo, por supuesto, de una identidad personal coherente. Una vez que has visto los tres cerebros, ¿cuál crees que controla tu vida? Pues te diré que si no entrenas tu cerebro, los cerebros más primitivos son los que controlan tu vida.
Pero como te he dicho, podemos entrenar el neocorte, sobre todo la corteza prefrontal, para darle un papel más activo, para aumentar la capacidad resolutiva en esos momentos críticos. Porque si no hacemos esto, si no entrenamos esta corteza prefrontal, vamos a estar controlados por la parte más primitiva y vamos a estar a la deriva de nuestras emociones, que como hemos dicho, siempre son emociones en primera instancia adaptativas, pero si no sabemos gestionarlas, se vuelven desadaptativas. De hecho, aquellas personas que saben gestionar problemas, salir de situaciones difíciles, enfocarse, tomar decisiones acertadas, no tener esas reacciones impulsivas o irracionales, ¿no?, ante situaciones críticas, son las que entrenan su cerebro, son las que entrenan esa corteza prefrontal que les ayuda a gestionar sus emociones. Porque fíjate, el neocortes tiene la capacidad de ser autocrítico, de ser racional, de mantener la calma. Pero ante una situación estás luchando internamente con un cerebro que lo único que quiere es sobrevivir. Por eso, muchas veces cuando actuamos de manera impulsiva, luego pues nos frustramos o nos sentimos mal por la reacción que hemos tenido, ¿no? Pero es que tu cerebro primitivo ha cogido el control. Y es que además aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hay un conflicto de intereses entre ambos cerebros, entre el cerebro más evolucionado y los cerebros primitivos, venimos programados para que siempre prevalezca el más primitivo, porque al final es el que nos va a salvar la vida. Por eso, por ejemplo, cuando tú te pones un objetivo y entra en conflicto lo que quiere tu parte racional, que es lo que te hace feliz, con lo que quiere tu cerebro más primitivo, que es sobrevivir, al final nunca consigues ese objetivo. ¿Por qué? Porque conseguir ese objetivo quiere decir gastar energía, y gastar energía para tu cerebro más primitivo es peligro de muerte. ¿Y qué hacemos para que este cerebro más primitivo no se interponga? Bueno, pues en este caso el beneficio que yo obtengo de conseguir ese objetivo tiene que ser mayor a la energía que yo gaste. En ese momento no nos va a entorpecer. Pero ¿cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día? Bueno, pues en primer lugar, al comprender estos tres cerebros, puedes mejorar tu autoconciencia, puedes mejorar tu autogestión. Por ejemplo, si te encuentras reaccionando de una manera muy exagerada ante ciertas situaciones o estás ante un estrés crónico constante, estás con ansiedad, podrías estar experimentando una respuesta que está impulsada por tu cerebro límbico, por tu cerebro emocional. Reconocer esto ya te permite tomar un momento, que puedas respirar y que puedas considerar una respuesta más reflexiva y consciente. Y sobre todo te permite la capacidad de empezar a trabajar en la gestión de tus emociones. En segundo lugar, también te puede conducir a una mayor empatía, a una comunicación más efectiva y a una resolución de conflictos, porque te va a ayudar a esas relaciones entre personas, esas relaciones interpersonales, porque conocer estos tres cerebros nos abre una puerta a que cada uno está viviendo su historia. Y aunque tú no comprendas por qué una persona actúa como actúa, ya sabes que igual está actuando porque el control lo ha cogido su cerebro más primitivo y que está reaccionando sin pensar. Esto no quiere decir que tú tengas que permitir ciertas reacciones y no poner límites. Y finalmente, comprender la interacción entre estos tres cerebros nos ayuda a diseñar estrategias para conseguir tus objetivos. Pues, por ejemplo, si tú estás buscando cambiar un hábito que lo tienes súper automatizado, que está arraigado, ya sabes que está ahí en tu cerebro más primitivo. Entonces, podemos utilizar técnicas que involucren tanto la corteza cerebral, la corteza prefrontal, y ahí entrenarla y, por supuesto, establecer metas de manera lógica e inteligente, y también podemos empezar a trabajar con el sistema límbico. Empezamos a trabajar con esas recompensas emocionales para que el beneficio que obtenga este cerebro más primitivo nos ayude a conseguir nuestro objetivo. Y por supuesto, empezar a gestionar nuestras emociones, que son la base de todo. Y para terminar, recuerda que los tres cerebros son una parte integral de quienes somos, y al comprenderlo mejor podemos desbloquear tu potencial y conseguir los objetivos que te propongas.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, coméntame si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres hablar conmigo, no dudes en contactarme a través de mi Instagram @tucerebro_tu realidad. Gracias y hasta la próxima semana.